El Observatorio GEM utiliza una metodología homologada a escala internacional que permite realizar análisis comparativos entre territorios y países y que además facilita la evaluación del impacto de las políticas públicas en materia de emprendimiento. Bueno, en el día de hoy vamos a organizar este evento en dos bloques. En el primer bloque se presentarán los datos del informe GEM Andalucía 2020-2021 y para ello contamos con la presencia de su director, el profesor José Ruiz Navarro, que es catedrático emérito por la Universidad de Cádiz. Y a continuación tendrá lugar una intervención de Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, quien compartirá con nosotros una valoración también sobre los resultados del informe. A continuación, en un segundo bloque de la jornada, se sumarán al director del observatorio y a nuestro consejero de Transformación Económica algunos representantes del ecosistema emprendedor andaluz y daremos paso a un coloquio en el que analizaremos la evolución del emprendimiento digital en nuestra región y debatiremos sobre las posibles oportunidades que se nos presentan para impulsar su desarrollo. Sin más, doy paso a don José Ruiz Navarro, quien tomará la palabra en primer lugar para exponer los resultados del informe GEM Andalucía 2020-2021. Adelante. Muchas gracias, Loreto. Muchísimas gracias, consejero, por estar hoy con nosotros en este acto. Muchísimas gracias a todos los presentes por vuestra asistencia y para mí es un honor presentar un año más, ¿no? Y son 17, ¿no? Comprenderéis que tiene una alta carga emocional presentar ya por 17 años consecutivos y este año después de pasar pues el paréntesis del año pasado que tuvo que ser online, ¿no? Y por lo tanto, bueno, un placer estar con vosotros y sobre todo pues agradecer el esfuerzo de muchísimas personas que están implicadas en este proyecto, ¿no? Como ha dicho Loreto antes, pues sería imposible realizar un proyecto de estas características sin los cerca de 500 investigadores de todo el mundo que cada año pues intentamos recabar información y sería imposible sin los 180 compañeros de España que también estamos en esta aventura, ¿no? Y sobre todo con los compañeros de la red GEM de Andalucía, que tengo el honor de presidir y de decir que es la red más numerosa de todas las comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, aquí hay algunos compañeros, está por ahí Paco, está Carmen, que también me dijo que estaba por aquí, y yo muchísimas gracias por esta confianza que me prestáis, ¿no? GEM, como sabéis, este año hemos cambiado el equipo redactor del proyecto. Los compañeros de la Universidad de Cádiz que me acompañan en la redacción, en la autoría del proyecto, están ahí presentes, pero insisto, más que la labor de estas personas, que es de sintetizar la información y de procesarla, la posibilidad de realizar el informe pues es factible gracias a la red de investigadores de todas las universidades que aparecen ahí en pantalla y que son esas 50 personas aproximadamente que trabajamos en el proyecto, ¿no? El núcleo central la síntesis que quiero hacer del proyecto, lógicamente, va a ser un resumen. Me voy a centrar en primer lugar en la actividad emprendedora, que es el proceso emprendedor, que quizás sea las métricas más relevantes, el resultado más relevante de lo que es el fenómeno emprendedor en un determinado territorio. A continuación, quiero hacer algunas reflexiones sobre los condicionantes individuales de ese proceso emprendedor, para después pasar a lo que es el contexto, los condicionantes contextuales o del ecosistema, para a continuación pues hacer una reflexión sobre sobre las características, sobre la calidad de algunas de esas iniciativas, sobre todo sobre el potencial de crecimiento, la scale-up y startup de las iniciativas más relevantes de la región, y terminar con algunas conclusiones, algunas reflexiones para el debate, para la reflexión general, ¿no? Básicamente, el proceso emprendedor, nosotros el modelo GEM lo divide en tres grandes etapas. La etapa central es la que mide la actividad emprendedora. Una vez pasada esa etapa central, que dura hasta los 3 años y medio de las iniciativas de las personas que están emprendiendo, se pasa a la etapa de consolidación, y todo ese proceso se alimenta con la etapa previa de las personas que no han empezado a emprender pero tienen la intención firme de hacerlo. Son las tres grandes etapas, empezando por la etapa central, por la actividad emprendedora, que son el porcentaje de personas que están involucradas de alguna forma
forma, que han empezado a crear una empresa y no han sobrepasado el horizonte de los 3 años y medio, pues el porcentaje, esa tasa de actividad emprendedora en Andalucía fue de 4,9%. En España, pues fue, no veo bien porque me da reflejo. Si me escucháis bien, casi me pongo aquí, porque ahí me da reflejo en la pantalla y no veo nada. Los medios. Bueno, vale. ¿Te doy el micrófono de mano? Vale, pues si me da el micrófono de mano. Venga, muchas gracias. Pues ahí tenemos el dato del año anterior. Ha bajado una décima, casi una décima la evolución del año 2019 con respecto al 2020. Y en España pues tenemos también un dato que... ¿Sí? Bueno, pues vale. Pues nada, lo iré mirando como pueda. Dejo esto aquí. Tenemos ahí el dato de España que, como también he dicho, ha descendido en todos los territorios, fundamentalmente por efecto de la pandemia. Este dato lo tenéis reflejado también territorialmente en las distintas comunidades autónomas, la media de España y la media de la Unión Europea, y el dato de referencia también de un país emprendedor por naturaleza como es Estados Unidos. El dato también territorial lo tenemos desglosado en las distintas provincias que intervienen en los estudios GEN de Andalucía, y tenéis ahí también vista la distribución por provincia. Los informes provinciales se presentarán a partir de ahora por los distintos equipos, desglosando esas variables que condicionan esos resultados. Es un dato también interesante el que creo que debemos conocer, que es la evolución de esa tasa de emprendimiento, esa TEA que decía antes, del 4,9%, que es el segundo valor más bajo de la serie histórica del año 2003. En el año 2010 se tocó fondo con la tasa más baja después de la crisis financiera, y en el 2020 pues alcanzamos la tasa que veis ahí en pantalla. El dato comparativo con España, como veis, pues hay un paralelismo desde el 2003 bastante acentuado, bastante similar en la tasa de evolución. Y si lo comparamos con países como Estados Unidos, bueno, pues la brecha es grande, ¿no? Y ahí hay una reflexión importante que hacer. Esa brecha grande no es solamente una brecha de España, sino que es una brecha de la Unión Europea. Y recientemente en un seminario que tuvimos en Frankfurt con el Banco Central Europeo, con técnicos también, con expertos del MIT, pues reflexionábamos sobre esta brecha tan grande que existe en Europa con respecto a Estados Unidos, ¿no? La reflexión yo creo que puede dar para mucho debate, pero en el origen de esa reflexión hay una parte que es cultural y otra parte que es institucional, ¿no? Y de comportamientos bastante reacio al cambio, ¿no? El dato también que quería resaltar, bueno, es esa bajada que se da del 15,5% en Andalucía, una bajada que, si la comparamos con lo que pasó en el año 2000, en el periodo post-crisis 2008, con un periodo más largo post-crisis 2010, bueno, pues debería hacernos reflexionar si esta tendencia se va a producir, se va a mantener en el tiempo, o seremos capaces de revertirla, ¿no? El dato siguiente del proceso emprendedor, insisto, es además de la actividad hasta 3 años y medio, es lo que luego pasan las empresas que consideramos, las iniciativas que consideramos consolidadas. Aquí el dato es un poquito más optimista, más esperanzador, pues el del 6,4 pues tiene una evolución relativamente más positiva que la que ha tenido la tasa de actividad emprendedora. El dato comparado con el año anterior pues sube una décima, es algo, por lo menos la tendencia va corrigiendo. La verdad que sí queda todavía una brecha importante con el resto del comportamiento del panorama español, ¿no? Y en este proceso, insisto, el inicio del proceso lo medimos, y este dato también es muy importante reflexionar sobre él, de las personas que, aún no habiendo empezado a emprender, sí tienen la intención firme de hacerlo, ¿no? Y el dato es del 7% en el año 2020, baja bastante baja un punto y algo con respecto al año anterior.
y bueno, se mantiene un nivel similar al que tiene España, y el comportamiento también de España y de todos los territorios pues ha sido similar. Lo que sí quiero destacar y matizar es que este comportamiento que tiene Andalucía es muy parecido a lo que se produce en los restantes territorios analizados, tanto a nivel nacional como a nivel europeo como a nivel internacional. Un dato importante que también analizamos en este proceso emprendedor es la tasa de abandono, las personas que dicen que dejan de hacer el proyecto que estaban haciendo. Hay también una ligerísima mejoría en el caso de Andalucía, si lo comparamos con el resto de los territorios, pero bueno, es una mejoría también excesivamente pequeña. También, bueno, en todo el informe hay un afán por analizar determinadas variables, determinados comportamientos, determinados colectivos, y el tema de la mujer es un tema que nos interesa muchísimo y que desde hace años incluso tenemos monográfico dedicado al fenómeno emprendedor de la mujer, y ahí tenéis desglosado pues los porcentajes de participación de la mujer, que como veis, pues en todas las fases del proceso, en la fase inicial, en la fase de actividad emprendedora, en la fase de consolidación, hay una prevalencia de los hombres, como pasa también en casi todos los territorios analizados, y en el caso de los abandonos, pues ahí veis que la crisis ha golpeado más duramente las iniciativas de las mujeres que otras iniciativas. El perfil de emprendedor, de ese perfil en la fase inicial, lo tenéis ahí resumido. En la fase de actividad emprendedora, pues no hay grandes cambios en cuanto ni a la edad ni en cuanto a la educación. Sí empieza a haber quizá un incremento leve de la renta en las fases más avanzadas, en el emprendimiento consolidado, y en los abandonos pues tenéis también ahí un desglose de las variables, de los parámetros, más significativos de cada uno de las personas que caracterizan esas distintas fases. Analizamos también en el GEN, analizamos, como he dicho antes, cuáles son los comportamientos individuales. Tenemos un doble enfoque, un enfoque de las personas y un enfoque del entorno, del ecosistema. En el enfoque de las personas, pues lo que intentamos es averiguar cuáles son los comportamientos, las percepciones de oportunidad que tienen las personas, las percepciones que tienen de capacidades para emprender, etcétera, ¿no? Los distintos ejes pues representan esas percepciones, y lo que representamos en ese gráfico son los porcentajes de personas en un territorio determinado, en este caso Andalucía, que creen tener esas capacidades, ¿no? Ahí tenéis representados las valoraciones de España y de Andalucía, y bueno, pues son también datos que nos pueden dar lugar a la reflexión. Quizá el dato más importante que yo he resaltado ahí es la diferencia en la percepción de oportunidades, porque hay una brecha importante, hay un descenso muy importante en el año 2019 con respecto al 2020. Ese descenso se ha dado en todos los territorios, pero se ha dado de manera más acentuada en España que en otros territorios. La Unión Europea ha descendido también, pero la Unión Europea se queda un 40% de percepción de las personas que creen que hay buenas oportunidades para emprender, y en España, como veis, pues alcanza alrededor del 17%, y en Andalucía igual, ¿no? Nos debería dar también ese pesimismo muchas veces de comportamiento generalizado que hay en las personas en España, pues es hay bastante inercia al cambio de esa percepción negativa, ¿no? Ahí tenéis también las valoraciones que hacen los expertos de cuáles son los principales obstáculos. Están resaltadas en negro las más valoradas, las que destacan de una manera más frecuente. Como sabéis, los datos que obtenemos, o como antes explicaba Loreto, nosotros sacamos datos de encuestas a la población y de un panel de expertos que algunos de vosotros pues nos ayudáis a realizar. Ese panel de expertos valora estas condiciones con una metodología común para todos los territorios. El año pasado pues participaron en toda España del orden de 650 expertos, y en Andalucía realizamos del orden de 5.300 encuestas, y en Andalucía pues participaron 36 expertos divididos en bloques utilizando la metodología GEN. Ahí tenéis los principales obstáculos que identifican.
Ahí tenéis las principales palancas o facilitadores que pueden entrar también. Estos grupos son componentes principales de una serie de preguntas muy amplias que hacemos, y lo que hacemos es sintetizar luego las respuestas en agrupar las respuestas por esas categorías, ¿no? Y ahí tendrían también ustedes en pantalla las recomendaciones más destacadas que hacen los expertos en cuanto a medidas a tomar, ¿no? De todas maneras, insisto, esto lo veremos también agrupado en esos pilares que aparecen ahí. Esos 12 pilares de lo que conforman el ecosistema emprendedor de Andalucía y conforman los ecosistemas de los distintos territorios que analizamos. E insisto, son valoraciones que se hacen por los expertos del 0 al 10, se le asignan notas. El 10 sería una nota, la nota máxima, que es el territorio tiene un atractivo especial para emprender. La nota 0 sería lo contrario, una nota muy baja. Y hemos ordenado, en pantalla vais a ver ahora ordenado de menor a mayor valor las notas que se le han puesto a los distintos pilares en Andalucía y España. Y van a aparecer también las diferencias de valoración, para que tengáis ahí un gráfico. Desgraciadamente no lo veo yo desde aquí, pero ahí van apareciendo las diferencias de valoración entre Andalucía, el valor de Andalucía y España. Vais viendo de menor nota, o sea, lo que sistemáticamente todos los años ha salido peor valorado es la educación primaria antes de pasar a lo que es la educación secundaria. La educación, la cultura emprendedora que hay en el sistema educativo es uno de los pilares que salen peor valorados sistemáticamente desde hace muchos años. Ahí vais viendo las diferencias que existen, van aumentando de valor. Hasta me parece que hasta el tema de servicios profesionales no empiezan a tener ya un aprobado el valor que tiene para Andalucía y España, y tenéis ahí las distintas valoraciones. Nos da una idea general. Lógicamente en el informe tenéis desglosado cada uno de los pilares con detalle las distintas variables que lo integran, ¿no? La síntesis de esas valoraciones nos permite obtener un indicador sintético que le llamamos NECI. El NECI lo que valora es la nota que tiene un ecosistema, un territorio, el atractivo que tiene el ecosistema para emprender, ¿no? Ahí veis las distintas valoraciones de Estados Unidos en verde, y Andalucía y Europa y las distintas comunidades autónomas, ¿no? En todas han descendido levemente el atractivo, lógicamente también por efecto de la pandemia, pero es verdad también que la inercia al cambio hace que estos cambios sean muy leves. La variación, de hecho, en el informe del año pasado hicimos un análisis de la valoración 10 años de las grandes pilares de los cambios, los grandes pilares estructurales del ecosistema. En este informe hemos incluido un capítulo especial sobre el emprendimiento de alto potencial. Entendiendo emprendimiento por alto potencial, hemos analizado 4 grandes variables para identificar en el conjunto de toda la actividad emprendedora que hemos identificado cuáles son aquellas iniciativas que tienen un tamaño. Las 4 grandes variables que hemos analizado es tamaño, crecimiento, tecnología y orientación internacional. Y hemos visto que, bueno, analizando el tamaño, bueno, primero tenéis ahí una distribución territorial, ¿no?, del periodo 2015-2020, de cómo están ese emprendimiento de alto potencial, pues está localizado en los distintos territorios. Ahí, lógicamente, bueno, sabéis los expertos que hay una concentración muy grande en las áreas metropolitanas, en los ecosistemas de Madrid y Barcelona, en donde atraen más inversiones. Pero Andalucía, bueno, pues juega también, está en la liga, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Tiene opciones, estamos a distancia de esa concentración tan grande que existe. Hay un riesgo, en el informe lo advertimos, hay un riesgo de una España vaciada tecnológicamente, que yo creo que deberíamos reflexionar seriamente sobre ello, porque la polarización se está produciendo de una forma muy acentuada en las 2 grandes áreas metropolitanas que os decía antes, ¿no? La primera variable que hemos analizado, que es el tamaño inicial de las iniciativas, bueno, ahí veis que prácticamente la concentración está en empresas, en iniciativas que prácticamente no tienen empleo, son muy pequeñas.
Por lo tanto, por tamaño, una de las variables que la literatura académica, también científica, identifica para calificar una iniciativa de startup es el tamaño. El tamaño inicial en Andalucía pues es bajo, con respecto a España igual es bajo. Incluso si analizáramos financieramente el capital inicial de estas iniciativas también es bajo. Ello da una debilidad estructural a la mayoría de las iniciativas que se producen, insisto, en España de forma generalizada. Si comparamos este dato con el dato del año anterior, hay una ligera variación a la baja, lo cual es lógico también por la tendencia general que se ha producido. Si analizamos el crecimiento esperado utilizando la variable empleo, observamos también que la percepción o la previsión que hacen los responsables de las iniciativas de crecer es muy baja también. Hay pocas empresas que prevean tener más de 5 empleos o más de 20 empleos a 5 años vista, y la evolución también con respecto al año anterior, pues lógicamente ha sido a la baja. Si analizamos la tecnología, pues ahí tenéis también el nivel tecnológico, pues algo que se repite estructuralmente desde hace muchísimos años, que el nivel tecnológico de las iniciativas suele ser bajo, y son pocas las que tienen tecnología de tipo medio, tipo alto. Si comparamos con el año anterior, pues la evolución sigue la misma pauta, la misma tónica. Y si analizamos la cuarto grupo de variable, que es la orientación internacional, pues observamos también que es una minoría de empresas, una minoría de iniciativas las que son capaces de tener una orientación hacia los mercados exteriores en su cuenta de resultados, en su facturación, ¿no? Y la evolución, pues también, como podemos observar, pues ha sido similar. Estas cuatro grupos de análisis, pues podríamos memorizarlo en el 4×4, ¿no? 4 grandes grupos que no llegan al 4% del volumen total de media aproximadamente, con lo cual tenemos un análisis de un grupo de empresas que son muy bajas. En Andalucía se estiman 1.200 empresas que tienen características tecnológicamente de startup, y realmente la reflexión que haremos ahora al final, yo creo que deberíamos poner el foco en este tipo de cuestiones, ¿no? En definitiva, y por concluir, y por abrir ya el debate y abrirnos a la reflexión, pues ha habido, obviamente, no solamente en Andalucía, sino en todos los territorios analizados, un impacto negativo, y ese impacto negativo ha sido especialmente duro para el colectivo femenino. Ha habido un fuerte descenso de la actividad emprendedora del 15,5%. Hay una ligera mejoría en la consolidación empresarial en Andalucía. Hay un mayor... a ver si lo veo. Sí, hay menores abandonos en el proceso, y hay un bajo nivel tecnológico que se repercute en esa visión que decíamos antes de las startups, ¿no? En definitiva, yo quería esa escasez de iniciativa tecnológica de startup. La literatura, la investigación, lo que pone el foco en el proceso, en cómo abrimos la espita del proceso, ¿no? Porque realmente, hombre, podemos actuar, y las políticas tradicionales han sido actuar sobre las empresas que ya están en el proceso. Yo la reflexión, y el equipo nuestro, la reflexión que quería trasladar es si no deberíamos abrir el grifo, intentar abrir el grifo de la espita para que el proceso aumentara en número, ¿no? Y eso está relacionado con inversión en investigación y desarrollo, eso está relacionado con acciones en el sistema educativo y universitario, y eso está, en definitiva, relacionado con poner en el corazón del sistema universitario y de investigación de Andalucía el espíritu emprendedor, ¿no? Yo creo que esa reflexión, mis compañeros, las queríamos trasladar a todos ustedes, y creo que sería bastante útil pensar sobre ello y debatir sobre ello. De hecho, hoy nos acompañan algunos emprendedores que están en esa aventura, ¿no? Y proceden precisamente del ámbito universitario, ¿no? Dicho eso, pues las políticas, las recomendaciones más importantes están relacionadas con algunas de las ideas que antes he comentado, y básicamente lo que acabo de decir, ¿no? El cómo
Intentamos que la política del ecosistema hagamos una mayor coordinación, ¿no? Yo no me resisto a decir algo que en clase siempre repito una y otra vez, ¿no? Que somos más cromañones que neandertales. No sé si sabéis, bueno, hay muchas teorías de por qué desaparecieron los neandertales, ¿no? Pero una de ellas es que nosotros los cromañones teníamos la capacidad de fonar más desarrollada que ellos y éramos capaces de coordinarnos mejor, de mejorar nuestra productividad porque nos organizamos de una forma más racional, más eficaz, ¿no? La historia económica yo creo que nos demuestra eso, ¿no? La historia económica nos demuestra que aquellos territorios que se han organizado mejor, que han tenido instituciones más potentes, más capaces, más eficaces, que han trabajado juntas, que lo público y lo privado se han complementado, pues han prosperado, ¿no? Y las que no lo han hecho han declinado, ¿no? Así que mi mensaje final, que dejo abierto para la reflexión, que seamos más cromañones, ¿no? Muchas gracias. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí y agradecer especialmente al profesor José Ruiz Navarro, Pepe, muchas gracias, por la elaboración de este trabajo, tanto a él como a su equipo. Después de 17 años, no es solo el autor de esta 17ª edición, sino prácticamente el padre de los estudios aplicados de emprendimiento en Andalucía, con lo cual el agradecimiento, Pepe, es doble. Los economistas sabemos que para diseñar políticas tenemos que analizar la realidad y para que el análisis sea robusto necesitamos datos. Sin datos no podemos opinar, ¿verdad? Yo no creo en una economía sin datos. Y en ese sentido, los datos que aporta el informe son absolutamente fundamentales para que los que tenemos ahora responsabilidades sobre este ámbito acertemos lo más posible. Y efectivamente el informe nos informa, valga la redundancia, sobre qué tipo de emprendimiento ha tenido lugar en el último año de estudio, que lógicamente no hay rupturas, hay una continuidad. Esto es, si el emprendimiento ha sido de oportunidad o si el emprendimiento ha sido por necesidad, porque son típicamente dos tipos de emprendedores o emprendedoras diferenciados, por la necesidad o por la afición, por la educación, por el entorno. También, desde luego, el papel de la mujer, que es algo en el que Loreto del Valle es una militante, la persona que tenemos dentro de la consejería que más defiende la causa de la mujer en un sentido amplio, por supuesto. Loreto, gracias. Y bueno, en todo caso, como digo, de este trabajo se desprenden una guía de políticas para favorecer la actividad emprendedora en nuestra comunidad autónoma. Sabemos que el COVID ha alterado todas las relaciones económicas y todas las relaciones de movilidad, de geográficas, de contacto durante más de un año y medio. Y esto inevitablemente pues, afecta a una actividad como el emprendimiento. Una cuestión clave cuando se empieza es asistir a foros de este tipo en donde hay después un networking, como le dicen en inglés. Os conocéis a emprendedores, conocéis a inversores, conocéis a mentores, conocéis a inversores, no solo inversores ángeles, que son muy importantes, sino también a representantes directivos de fondos de capital riesgo, que son básicamente los que financian la actividad de emprendimiento. Nosotros, desde la Administración, directamente, y solo nosotros no podemos o no debemos hacerlo porque no entendemos. Es un mundo suficientemente complejo y variado como para que sea el sector privado o, en el mejor de los casos, una colaboración público-privada la que aporte recursos a la actividad emprendedora. Bien, a pesar del varapalo que se ha puesto para la actividad económica el año pasado y buena parte de este, los datos últimos que teníamos, ciertos, año 2019, sobre la actividad emprendedora en Andalucía eran prometedoras, los datos. Y me refiero sobre todo a que un trabajo realizado para las 17 comunidades autónomas concluía que Andalucía era la segunda comunidad autónoma con mayor número de empresas gacelas, empresas que están creciendo a más de 2 dígitos durante un periodo prolongado de tiempo. En concreto, 861 empresas gacelas tenían residencia en Andalucía, la segunda en España después de Madrid.
comenzaba mi pequeña intervención diciendo que iba a ser breve y voy acabando. Ahora en la mesa redonda daremos muchos más detalles. Necesitamos ahora más que nunca a más emprendedores. La actividad económica se ha deteriorado mucho. Es verdad que se está recuperando, pero hay sectores completos que han quedado tocados. Han quedado con menor capacidad de competitividad, con menor capacidad para generar empleo, con menor capacidad para exportar, para innovar, para incorporar nuevas tecnologías. Y en ese entorno, el que haya más empresas emprendedoras resulta fundamental para que el tejido productivo se robustezca no solo con las empresas que han sobrevivido, sino con nuevas empresas que están en nuevos nichos de mercado, que son muy dinámicas, muy competitivas, que empiezan a exportar. Ese tejido productivo se fortalece si somos capaces de generar más empresas emprendedoras. Y acabo ya. Solo anticiparos, algo que comentaré después más tarde, que el apoyo que estamos prestando a las startups en Andalucía, de acuerdo con la información que ellos mismos nos transmiten, nos indican que ha mejorado muy sustancialmente. Y más tarde me referiré en la mesa redonda al programa de talento, de captación y retención de talento, que ya estamos poniendo en marcha, que estamos seguros que va a fortalecer también la capacidad de emprendimiento de nuestra tierra, de Andalucía. Muchas gracias. Bueno, pues para este segundo bloque de la jornada invito de nuevo a subir al escenario a nuestro consejero de Transformación Económica, al profesor Ruiz Navarro, y se sumarán también a este coloquio tres representantes del ecosistema emprendedor andaluz. Ellos son Juan Martínez Barea, CEO de Universal DX y miembro de Founders Andalucía. Hola, Juan. Patricia López, CEO de MyHixel, ganadora del Startup Andalucía Roadshow. Y Ana Molina, CEO de Others. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra participación, sobre todo a nuestros invitados, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros vuestras valiosas opiniones. Yo creo que hay muchísimos datos en el informe en Andalucía este año, muchas valoraciones que hacer. Y me gustaría empezar de nuevo por el profesor, por José o Pepe, no sé cómo prefieres que... Pepe, ¿no? Pues Pepe, has hecho alusión varias veces a lo largo de tu exposición, ¿no? Bueno, pues a la pandemia, ¿verdad? La situación de crisis que hemos vivido y cómo ha afectado a los datos del emprendimiento en este informe, ¿no? Y cómo de alguna forma ha supuesto un retroceso para muchos sectores y negocios, ¿no? Atendiendo a este contexto, ¿no?, al que has hecho alusión, sí que hay algunos datos interesantes en el informe relativos a la consolidación de empresas, ¿no?, cuya tasa ha aumentado, y al cierre de empresas cuya tasa ha disminuido. Entonces, ¿qué lectura podríamos hacer de estos datos? Quizás que nuestras empresas son más robustas y resilientes. ¿Qué lectura haces? Bueno, realmente la lectura es complicada, ¿no? Yo pienso que la lectura es la que es, ¿no? El dato de consolidación es muy pequeño. No alcanza la media de consolidación del resto de España, ¿no?, con lo cual nos estaría indicando una relativa debilidad generalizada, pero claro, esa es la lectura quizás general que se puede hacer, ¿no? Yo pienso que hay también una lectura más detallada en donde hay casos muy relevantes de resistencia y de adaptación rápida, ¿no? El informe nos recoge parcialmente algunas ideas que realizamos precisamente en el mes de abril del año pasado, que realizamos un informe exprés sobre qué estaba pasando con el tema de la pandemia en las empresas andaluzas, ¿no? Y descubrimos con curiosidad, ¿no?, con relativa sorpresa, que había una rápida adaptación, quizá más rápida adaptación al teletrabajo que la que había habido en España, en determinados sectores, ¿no? Y también había una relativa respuesta más positiva en determinados sectores también, relacionados sobre todo con el tema de agroalimentación, que en España.
Sí es cierto que en el resto del tejido productivo esa adaptación fue mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la preponderancia del sector servicio en Andalucía era mayor y había también un problema de capacidad profesional que denotamos en determinadas tecnologías digitales, ¿no? O sea, había que mejorar notablemente determinados comportamientos, determinadas capacidades de digitalización de determinados sectores, sobre todo cercano el tema de gastronomía, de hostelería. Era bastante interesante observar esas deficiencias, ¿no? Por lo tanto, bueno, por resumir en la pregunta, es verdad que hay algunos puntos que apuntan, vislumbran una cierta esperanza y mejora, y por otro lado hay una resistencia estructural muy importante que hay que corregir. Estupendo. Bueno, pues, consejero, la siguiente pregunta va para ti. En el diagnóstico que han realizado los expertos en este informe GEM se señalan algunas barreras, ¿verdad?, y algunas condiciones de contorno para emprender en Andalucía. Nos gustaría que nos contaras qué se está haciendo y qué líneas de trabajo se van a marcar desde la Junta de Andalucía para reducir y eliminar estas barreras. Buenos días a todos otra vez. Desde el primer momento que comenzamos el gobierno, hace ya 2 años y medio largos, una de las cuestiones sobre las que empezamos a trabajar fue justamente sobre cómo organizar la actividad del emprendedor en Andalucía, fortaleciéndola, impulsándola, porque veíamos que los datos de partida dejaban mucho que desear. Pues en ese sentido, una de las primeras cosas que hicimos fue comenzar la redacción del primer plan de emprendimiento, un plan que en primer lugar y sobre todo lo que lleva a cabo es un catálogo de aquellas herramientas, actividades, agentes que tienen relación directa o indirecta con la actividad emprendedora. Nosotros no solo nos limitamos a hablar internamente. Los agentes que ha involucrado en este sector son fundamentales. Saben muchísimo cada uno de sus tareas. El emprendedor sobre la innovación tecnológica típicamente que haya realizado, mentores para nichos de mercado concreto, inversores, tanto inversores ángeles como fondos de capital riesgo. Con ellos hemos tenido muchos debates y al final digamos, análisis del estado del sector de emprendimiento en Andalucía nos ha permitido llevar a cabo un análisis más certero y, lo que es más importante, diseñar políticas para fortalecer ese tejido. Este plan de emprendimiento contempla 63 medidas que, en primer lugar, nos ayudan a conocer lo que tenemos, cuáles son los recursos con los que contamos, cuáles son los agentes, los recursos de otra naturaleza, institucionales, con los que podemos contar. Y, a continuación, un catálogo de servicios que se prestan desde el sector público al sector privado. Servicios que van desde la incubación de la idea, la aceleración del proyecto, la adscripción de mentores para los distintos emprendedores, el contacto con fondos de capital riesgo e inversores ángeles. Todo eso implica disponer de herramientas para que se puedan ejecutar y tengan un impacto en la realidad. Esto creemos que a partir del mes de enero, cuando la agencia Trade esté en funcionamiento, va a ser posible mejorarlo, porque ahora una empresa que quiera pedir algún tipo de ayuda, apoyo a la administración, tiene que llamar a distintas ventanillas. La agencia Trade justamente lo que hace es un one-stop window, una ventanilla única en donde se puedan prestar todos los servicios, incluyendo los servicios para emprendimiento. En paralelo, no vamos a cejar nuestro empeño de que cuando nos marchemos dejemos una economía andaluza más competitiva, más ligera de normas, más capaz de responder con rapidez a las necesidades, en este caso, de los emprendedores. Hemos repetido en varias ocasiones el número de normas que regulan la relación entre las administraciones y las empresas, y en el año 2019 suprimimos 100 normas. Bien, pues ahora estamos a punto de acabar una segunda ronda de simplificación administrativa y vamos a modificar, esto tiene carácter inminente en las próximas semanas, 70 normas administrativas, lo que implica es la simplificación o supresión
de 268 medidas. De manera que somos optimistas en el sentido de que creemos que le vamos a prestar un servicio más eficiente a los emprendedores. Ya para acabar, en esta primera pregunta, esto ya lo hemos comentado y ha aparecido en la prensa, pero recordarles que se lanzaron 3 fondos de capital riesgo con una financiación público-privada. Hemos puesto dinero nosotros, la Junta de Andalucía, pero también 3 gestoras de capital riesgo de prestigio a nivel nacional y están llevando ya a cabo operaciones de inversión en startups. De los 50 millones que globalmente y de manera directa va a movilizar estos 3 fondos, son 3, 1 semilla y 2 expansión, ya se están poniendo en juego 10 millones de inversión en startups. Esto se va a seguir desplegando en lo que resta de año y, por supuesto, el próximo año, y pensamos que va a ser una herramienta que va a funcionar bien, porque efectivamente salen en todas las encuestas los emprendedores que uno de los primeros problemas es la financiación, ¿vale? Pero además de esto, de la financiación, es que lo van a llevar a cabo gestoras con prestigio, gestoras que saben lo que hay que hacer. Es un riesgo compartido, de manera que, por la cuenta que les trae, tanto como a nosotros, les interesa que esas inversiones vayan bien, que es una garantía de que se está haciendo este programa de financiación de startups con criterios profesionales. Muchas gracias, consejero. Y bueno, Patricia, pasamos a tu turno. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que estáis con muchísimo trabajo y se agradece mucho que compartáis este ratito con nosotros. Y quería hablar de un dato que yo creo positivo del informe GEM Andalucía, que es el de los modelos de referencia, ¿verdad?, donde nuestra región destaca por encima de la media nacional. Y es algo importante, ¿no? Los modelos de ecosistemas emprendedores como el del MIT señalan la importancia, ¿no?, de estos referentes, porque son clave, ¿no? No solo porque es un modelo a seguir por los nuevos emprendedores, ¿no?, sino también porque permiten enriquecer al propio ecosistema, realimentándolo, actuando como inversores o como mentores de esos nuevos emprendedores que se incorporan, ¿no? Entonces, bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el ecosistema andaluz en este sentido? Y quizás en tu caso personal, ¿habéis encontrado el apoyo de esos emprendedores con más experiencia, o incluso tú misma has podido ayudar a otros emprendedores? Muchas gracias, Loreto. Gracias por la invitación, bueno, como representación de las startups en este coloquio. En mi caso, bueno, Magixel ahora en diciembre va a hacer 4 años. Entonces, bueno, estaríamos dentro de las empresas consolidadas, gracias a Dios. En estos 4 años sí que he notado bastante evolución, sobre todo en la profesionalización del ecosistema. A nivel de modelo de referencias, en mi caso personal no era ni siquiera, lo comenté el otro día en otro evento en el que coincidimos, no era ni siquiera consciente de que estaba montando una startup. Yo tenía una idea de negocio y una oportunidad que encontré y me decidí, y fue entrando en este mundo cuando lógicamente empecé a obtener ayuda de agentes del ecosistema, desde empresas que estaban especializadas en finanzas para startups, desde un espacio como Espacio Res, donde empecé sola y actualmente tenemos allí la oficina con casi 20 personas y empezaron a mentorizar el proyecto y ofrecerme ayuda en ese sentido. Luego también comentábamos el otro día en el evento, al final creo que una característica de los andaluces al final es esa capacidad de relaciones públicas que tenemos, ¿no? Eso influye directamente en el modelo de referencia. Sin duda también me han apoyado muchos emprendedores, desde con un almuerzo, tomando una cerveza, ayudándonos haciendo una intro con un proveedor, con un inversor. Entonces, sin duda creo que tenemos que aprovechar esa característica que ya tenemos los andaluces de ayudarnos y de tendernos una mano entre nosotros, con la profesionalización y también el impulso por parte de instituciones, de esa red de networking, que nos ayude, digamos, a tener un referente claro y dónde podemos ir a buscar ayuda cuando estamos empezando, ¿no? Porque
sí es verdad que, aunque tenemos la característica de tener esa capacidad de relacionarnos tan fácilmente, también tenemos a nivel cultural todavía bastante animadversión al riesgo. Entonces, si podemos minimizar esa animadversión al riesgo a través de ayudas, a través de simplificar los procesos, ¿no? de arrancar un proyecto, de montar una startup, de que las nuevas generaciones entiendan de que es factible, de que se puede apostar por la innovación desde Andalucía. Entonces creo que es una labor muy importante que, en mi experiencia, en los últimos 4 años sí he visto una evolución bastante importante en este aspecto. Hace 4 años a mí me ayudaron con mentorías, con formación incluso sobre el ecosistema de emprendedor, cómo tiene que funcionar financieramente una startup, que no tiene nada que ver cómo funciona una empresa consolidada, cómo se accede a la inversión en una startup. Todo era nuevo, entonces si yo no llego a estar ayudada, apoyada en esos primeros pasos, pues por gente que o bien a nivel profesional cobraba por ello, o bien simplemente ayudaba porque está impulsando el ecosistema emprendedor aquí en Andalucía, pues posiblemente no estaría aquí a día de hoy. Y a día de hoy, obviamente, presto mi apoyo, mi ayuda, siendo mentora también, porque al final 4 años en una startup es, como yo digo, es un MBA en vena. Entonces pasa por tantos procesos, es como una montaña rusa. Al final tú puedes dar un consejo a alguien que está empezando desde el punto de vista de emocional, a cómo gestionar emocionalmente todas esas subidas y bajadas que implica el emprendimiento, hasta ofreciendo mentorías. En mi caso, pues por ejemplo, hago bastante mentorías sobre crowdfunding, porque afortunadamente pues pudimos llevar a cabo una campaña de crowdfunding con éxito. Y la verdad que siempre que están mis posibilidades, cuando tocan a mi puerta para mentorizar, para participar en un coloquio, en un networking y poder compartir mi experiencia desde la humildad y simplemente contando por lo que hemos pasado nosotros, y eso puede aportar a alguien, siempre que puedo lo hago. Así que, bueno, instar a las instituciones, universidades, incluso desde el punto de vista educativo, creo que tenemos que ir mucho más atrás, porque, como comentaba, todavía tenemos esa cultura, ¿no? de que la realidad es que aquí preferimos ser funcionario, con todo mi respeto, o trabajar en una gran corporación, que asumir ese riesgo, ¿no? de arrancar un proyecto. Pero yo ni siquiera era una persona con el gen emprendedor desde pequeña. O sea, no, conozco gente que lo es. En mi caso, puedo decir que acabé emprendiendo porque tuve la suerte de relacionarme con personas que me dieron todas las herramientas para entender que merecía la pena asumir ese riesgo. Entonces, creo que hago un llamamiento para que todos los agentes del ecosistema trabajen por profesionalizar todo el sistema de relaciones, porque puede suponer el sí o no de que una persona se decida a emprender. Pues muchas gracias, porque me has dado pie perfectamente a la siguiente pregunta, que va dirigida a Juan Martínez Barea, al cual también agradezco muchísimo su presencia. Y bueno, he tenido el placer de escucharte en distintas intervenciones. La última fue la Feria de Impro, de Nuevas Tecnologías e Innovación, con una interesante presentación. Y la verdad es que hay una idea siempre que se reitera a lo largo de tus intervenciones, ¿no?, que es la importancia de la ambición y de esa visión positiva y global a la hora de abordar los retos de futuro, ¿no? Y por eso me gustaría preguntarte precisamente por los resultados del informe GEM, que hablan de la motivación para emprender, ¿no? Recordamos que en el informe GEM la principal motivación en Andalucía para poner en marcha un negocio es ganarse la vida porque el trabajo escasea, seguido a cierta distancia, bastante distancia, de crear riqueza o una renta muy alta, y en tercer lugar, como tercera motivación, muy de cerca con la segunda, marcar una diferencia en el mundo. Entonces la pregunta sería un poco desde tu perspectiva: ¿crees que nos falta ambición y amplitud de miras a la hora de emprender? ¿O cómo podemos también desde las instituciones o desde la sociedad en general, ¿no?, animar a los jóvenes a participar en todos estos cambios que están por venir, de los que tú muy bien lo sabes exponer y animarnos, ¿no?
Buenos días. Primero, muchas gracias, Loreto, por invitarme. Es un honor estar aquí con dos grandes empresarias como Patricia y Ana. Bueno, yo creo que es ese dato que aparece de que la mayoría de los jóvenes andaluces emprenden por necesidad. Yo creo que marca ya todo, ¿no? Porque no significa que una persona que emprenda por necesidad no vaya a conseguir montar una gran empresa, pero ya el punto de partida ya es, oye, como no tengo trabajo, me busco la vida como sea. No hay detrás ni una tecnología desarrollada, ni una gran idea, ni una gran propuesta de valor, sino, oye, me tengo que buscar la vida. Y desde ese punto de vista creo que no es el camino adecuado. Ojalá tuviéramos el 90% de nuestros emprendedores montando empresas porque han visto una oportunidad, que como decía Pepe antes, estamos muy por debajo, no vemos esas oportunidades, también quizá por la falta de optimismo de cara a lo que se ve en el futuro. Y ligado a eso me gustaría decir una cosa que hace tiempo que estoy pensando, que es la siguiente reflexión. Vivimos mirado desde arriba, aparte del COVID y tal, ¿no? Mirado desde arriba, vivimos uno de los mejores momentos de la historia de la humanidad. La humanidad no para de mejorar. Dato a dato, ¿no? Yo en eso soy totalmente de acuerdo con nuestro consejero y con Pepe. Al final hay que mirar los datos. ¿Qué nos dicen los datos? Que un andaluz de clase media tiene acceso a educación, acceso a sanidad, acceso a viajes, acceso a turismo, mejor que los reyes de hace un siglo. O sea, vivimos mejor que nunca en la historia. Y aún así, bueno, ¿y por qué? ¿Quién está detrás de eso? Está la economía de mercado, están las empresas. La economía de mercado es la que nos ha llevado a donde estamos hoy. Esos son datos. Y los países que no tienen economía de mercado van de pena. Entonces, esos son datos. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro sistema educativo los niños no salgan con esa idea en la cabeza? El gran protagonista de lo bien que vivimos es la economía de mercado y las empresas. Nuestros niños deberían salir del sistema educativo con eso en la cabeza. Nuestros universitarios deberían salir con eso de la universidad, con eso en la cabeza. Y no, al contrario, ¿qué salen? Con una visión negativa del capitalismo, del empresario, de que nos está machacando, de que lo bonito es el comunismo y los países que no sé cuánto. Por favor, datos. Y eso se tiene que trasladar en el sistema educativo. Y esa es la base de todo. Porque muchas veces cuando hablamos de cómo hacer que la gente emprenda más, nos obsesionamos con que hay que enseñar a los niños a emprender. Bueno, eso será una segunda o tercera derivada. La primera derivada es, la empresa es el mejor invento que hemos hecho en la historia de la humanidad para crear riqueza, para aglutinar recursos, para conseguir objetivos. Y cuando eso lo metamos a hierro fundido en la mente de los niños, seguro que tendremos muchos más empresarios en nuestra sociedad. Entonces, bueno, perdón por el meeting. La verdad que da gusto escuchar un discurso con tanta pasión. Y bueno, hablamos un poco de cómo la COVID-19 ha impactado en la actividad emprendedora, ¿no? Veíamos en el informe cómo que casi un 85% de las empresas consolidadas afirmaban que la COVID no les había generado nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, para las empresas nacientes sí que había una percepción un poquito mayor de esas oportunidades, ¿no? Entonces, en tu opinión y en tu experiencia, ¿no?, con tu startup Others, ¿ha sido la pandemia un catalizador para cambiar modelos de negocio? ¿Os habéis visto afectados de alguna forma? Bueno, muchas gracias por invitarnos, para que también se escuche casos que parecemos casi cisnes negros en este escenario que casi que se ha planteado, ¿no? Y casi mejor que tengamos algo más inspirador, ¿no?, que pensar que somos ese 0,4% de, joder, que poco se emprende en Andalucía, ¿no? En nuestro caso, empezamos la pandemia con una empresa que se dedicaba a hacer dispositivos de salud vinculados al ámbito infantil, con un partner industrial grande, y hoy somos una empresa más grande que hacemos videojuegos de realidad virtual. Parece como una locura que ha pasado en estos 2 años de pandemia. Pues en el fondo casi que cuando pase todo esto tendríamos que darle las gracias, mi empresa tendríamos que darle las gracias a que en su momento cortamos con nuestro partner. En esas semanas en las que todos estábamos en casa, el partner decidió de que no era el mejor momento para hacer innovación, cortó el contrato y nos vimos con 20 personas, una oficina y sin proyecto. Gracias a Dios, internamente habíamos arrancado un proyecto de realidad virtual, fruto de la pasión de mis socios, no porque en aquel momento fuese nuestra fuente de monetización, sino porque veíamos y teníamos mucho interés en ese tipo de tecnología.
Y después de tirarnos 3 o 4 meses pegando un poco de bandazo y sufriendo en nuestras propias carnes como un acordeón, como la empresa se veía obligada a reducir, afortunadamente nuestro personal era todo del sector de tecnología, con lo cual en plena pandemia volaron directamente, solo había que abrir las puertas y tendrían todos muchas ofertas profesionales. Y nosotros empezamos a dedicarnos al sector de... Planteamos de, oye, ¿y por qué no hacemos videojuegos? Si estamos todos en casa encerrados, nos encanta la realidad virtual y creemos que los videojuegos pueden ser una forma de monetizar a corto plazo. Realmente nuestras empresas no son empresas con un departamento de innovación que puedan vivir 4 años sin monetizar absolutamente nada, sino que necesitábamos ir avanzando y avanzar rápido. Pues en 2 años, Hoy Others es más grande que Fuego Bloomy. Con lo cual creo que en ese tanto por ciento trabajamos para Facebook, para PlayStation, para Pico, que es la plataforma de realidad virtual más grande de China. Hacemos proyectos de innovación con Meta, ya no es Facebook, con Meta. Los nuevos SDK que salgan, pues algunos tendrán una parte desarrollada con un proyecto de innovación desde Sevilla. Tampoco hace falta irse a Barcelona para hacer videojuegos, con lo cual creo que dentro de todo lo que ha ocurrido en esta pandemia, creo que ha sido como un reset en donde se abre un mundo de oportunidades para emprender. Como que la sociedad es un punto y aparte. La tecnología va a hacer que muchos de los procesos cambien y aportar valor, no en videojuegos, en muchas cosas, creo que es totalmente interesante, ¿no? Con lo cual creo que tenemos que tener una visión sobre lo que ha ocurrido, intentar reconstruirnos, las empresas que gracias a Dios siguen a flote y plantear que hay muchas opciones. Es decir, desgraciadamente en todas las crisis también surgen oportunidades y creo que la realidad virtual va a crecer a una velocidad brutal. La realidad aumentada, Meta, nos abre otro universo en donde socialmente tendremos que gestionarlo lo mejor posible, pero esto está aquí. Ya no vale discutir, hay que posicionarse ante la tecnología de la forma que uno considere, pero ya nadie decide si no usa WhatsApp. Pues un poco igual. Pues muchas gracias y enhorabuena, ¿no? por ese momento que habéis sabido aprovechar, ¿no? Que siempre hay que estar preparado, no solo tiene que llegar la oportunidad, sino también la preparación y el talento para aprovechar esa oportunidad. Y bueno, nos quedan unos 10 minutos, yo creo que da tiempo a hacer una última pregunta, lo que sí quizá pues pediros que tengáis respuestas breves para que nos dé tiempo a una pregunta más a cada uno. Y ya mira, ya que estás tú ahí, Ana, y hablando un poco del emprendimiento femenino, ¿no? Sí que el informe GEM habla de que se han recortado las distancias, ¿no? Un poco en un dato positivo, ¿no? En cuanto a ese gap que hay entre hombres y mujeres a la hora de emprender. Sin embargo, si hablamos de emprendimiento digital, sabemos que esto no es así, que el dato es bastante diferente, ¿no? Otros informes, como el mapa del emprendimiento South Summit, nos muestran que esa distancia todavía es importante. Y quería saber, bueno, si tienes tú esa percepción y qué causas, muy brevemente, a qué causas achacas ese gap entre hombres y mujeres a la hora de emprender en el mundo digital. Bueno, creo que es una realidad. Y si esto ya lo llevo al sector del videojuego, ya lo de cisne negro se me queda corto. Es decir, una mujer liderando un proyecto de videojuego, esto ya es como lo más raro del mundo mundial. La realidad es que hay muy pocas mujeres que sean CEO, muy pocas mujeres en consejos de administración, y eso es una realidad, es un dato, como decíamos, no hay que discutirlo. ¿Por qué? Pues creo que, aparte por esa fase educativa, ¿no? Volviendo otra vez a los datos, ¿no? El viernes pasado participaba en una mesa de emprendimiento y le preguntaba justamente a una profesora que está por aquí sentada y que creo que ha participado en este informe cuál era el número de mujeres que había en empresariales, por pura curiosidad, ¿no? Me decía que había más mujeres que hombres. Ante lo cual salen más mujeres empresariales que hombres que terminan la facultad, pero sin embargo menos del 20% de los cofundadores de nuevas iniciativas son mujeres. Algo se nos ha roto de los 25 a los 40, ¿no? Porque al final también es otro dato que superar los 40, 45 años de edad hace que la posibilidad de éxito en un emprendimiento se multiplica un 85%, ¿no? Luego, en esa franja creo que tenemos que romper muchos estereotipos. Creo que la mujer tiene que entender que a Juan le cuesta mucho trabajo salir de viaje y gestionar sus hijos con su mujer, y a mí también, y no pasa nada. Tenemos una gran mujer y un gran hombre a nuestro lado
que nos ayuda a que empecemos a normalizar situaciones para que de los 25 a los 45 no estemos perdiendo a tantos emprendedores, porque creo que no nos podemos permitir perder ese talento. Estoy muy de acuerdo, Ana. Muchas gracias. Bueno, profesor Ruiz Navarro, diversos informes, como el del Observatorio Startups de la Fundación Bankinter o el Spanish Tech Ecosystem, que es realizado por Deal Room, Fundación Endeavor y Ascri, hablan del potencial y del crecimiento que ha experimentado España y en particular Andalucía en el ámbito de las startups, ¿no? Y sin embargo vemos cómo la tasa, la TEA, ¿no?, la tasa de actividad emprendedora, está en descenso, ¿no? Y nos llama la atención el dato. Nos gustaría saber tu valoración sobre esta situación, ¿no? Si es que estamos viviendo un cambio en el ciclo del emprendimiento, ¿no? Y si tenemos que seguir confiando en la innovación y en las empresas de base tecnológica como motor realmente de la transformación económica de Andalucía. Yo creo que la pregunta requeriría una tesis doctoral y un seminario completo, ¿no?, para contestarla, pero intentando ser sintético, ¿no? Yo creo que hay un cambio de tendencia, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que el fenómeno sigue siendo muy escaso, ¿no? O sea, yo lo que he querido posicionar, bueno, yo he querido, el informe GEN lo que hace es posicionar, ¿no?, que el tema de las startups es una gotita de agua dentro de ese mercado de las nuevas iniciativas del proceso de creación de empresas. Pero es verdad que hay una cierta dosis de esperanza, ¿no? Y además han dicho aquí cosas muy interesantes. Juan ha comentado algo muy importante, que en ese proceso, si no hay ambición de querer hacer cosas importantes, no sirve para nada, ¿no? Pero yo creo también que es importante matizar más cosas, ¿no? Yo pienso que si echamos la vista atrás, yo entré en la universidad como profesor asociado a mitad de los años 90, ¿no? Y yo trabajaba en una consultora, yo tenía una consultora, yo era empresario, y empecé a hablar de la necesidad de emprender, ¿no? En mi primera clase, cuando pregunté en la Facultad Empresarial de quién quería ser empresario, de unas 100 personas que había allí, levantó la mano uno, y yo creo que porque entendió mal la pregunta, ¿eh? O sea que yo creo que eso afortunadamente ha cambiado, ¿no? Lo que pasa que, claro, los cambios de mentalidad, los cambios culturales son muy lentos, ¿no? Si a eso le añadimos que no solamente el tema de la mujer que tú has tocado antes, Ana, ¿no? Si el tema de la mujer, vemos que es verdad que la mujer es mayoritaria en determinadas carreras, pero en otras carreras es minoritaria. Y las carreras STEM, ¿no?, que son las que alimentan precisamente las iniciativas emprendedoras de alto valor, pues son minoritarias, ¿no? Y eso explica también muchas cosas, ¿no? Y esos cambios son lentos, ¿no? Pero es que además, y ahí sí quería hacer énfasis con lo que he dicho al final de los cromañones, ¿no? Yo pienso que si no tenemos un ecosistema, y es verdad que yo soy el primero que digo que una sociedad que no tenga empresas y empresas de calidad está condenada al fracaso, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan, pero no basta, ¿eh? Para tener eso, precisamente, toda la sociedad tiene que tener un ecosistema de relaciones que apoye que haya buenas empresas, ¿no? Y que las buenas empresas apoyen un buen sistema educativo, en unas instituciones públicas que sean eficientes, en una administración que digitalmente sea más eficiente de lo que es ahora, y todos lo sabemos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque no basta solamente la ambición la tenemos mucho y la hay en muchos sitios, pero el mercado solo no arregla los problemas, ¿eh? Crear una empresa es un proceso social en donde hay una parte del individuo que es fundamental, que es ambición, pero después es un proceso social en donde intervienen muchísimos agentes. Y ahí tenemos que ser muy cromañones, ¿no? Pues bueno, yo creo que casi por alusiones le vamos a pasar la palabra a Juan, ¿no? Porque además el informe al que hacía alusión antes, el Spanish Tech Ecosystem, señala tu empresa Universal DX como una de las scale-ups más destacadas a nivel nacional, ¿eh? Y oye, trabajando desde Sevilla, con ambición global, haciendo alta tecnología desde Andalucía, financiándose con capital riesgo internacional. Oye, hay que pensar a lo grande, sin complejos. Como necesitamos más scale-ups en Andalucía para tirar del carro. Bueno, de hecho, yo creo que cuando se habla de tamaño, no solo es importante para las startups, es importante para la economía en general. De hecho, uno de los grandes defectos que tiene la economía andaluza es el tamaño tan pequeño que tienen nuestras empresas. Claro que necesitamos tamaño, porque tamaño implica recursos, implica la capacidad de innovar. Como decía antes Ana, como una empresa pequeña no puede tener un departamento de innovación, es que no, es imposible. Necesitamos tamaño tanto para las grandes empresas como para las pequeñas.
Y aunque esté mal poner mi empresa como ejemplo, bueno, la que tengo más cerca, pero bueno, la empresa de Ana también es una empresa que es un ejemplo de haciendo una tecnología totalmente pionera e innovadora, y lo está haciendo desde Sevilla y no hay ningún problema. Yo siempre he dicho, nuestra empresa nació hace 9 años y yo siempre he dicho que mi empresa no hubiera sido imposible montarla 10 años antes, porque mi empresa existe gracias a Skype en su día y gracias a Zoom hoy. Nosotros tenemos el director científico es de Eslovenia y trabaja en Eslovenia, la directora de I+D es de Estonia, el director de operaciones de Alemania, los inversores son de toda Europa. Nosotros estamos aquí como podríamos estar en cualquier lugar del mundo. O sea, que se puede crear una empresa de alta tecnología en Andalucía, por supuesto que sí, hoy más que nunca. Y solo un comentario para terminar respecto a todo este tema que estamos hablando, este melón, ¿no?, de la creación de empresas en Andalucía. Yo hace muchos años vi un informe, algún estudio que decía que el número de empresas per cápita en Andalucía era similar al número de empresas per cápita en Alemania. Y aquello me sorprendió. No me acuerdo el dato, no me acuerdo del año, pero bueno, yo esperaba muchas más empresas en Alemania que en Andalucía, porque su economía es mucho más boyante. Pero yo creo que el dato importante no es la cantidad, es la calidad, es el tamaño. Las empresas alemanas, Alemania es líder mundial en empresas que son de un tamaño medio, pero que son líderes mundiales en su sector de actividad. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos no ya tanta cantidad que emprenda todo el mundo, no es eso, sino que las empresas que queremos sean más sólidas. Yo he lanzado un proyecto hace poco para formar a chicos jóvenes en ese mundo del emprendimiento que se llama Sputnik, donde formo a 500 chicos cada año y tengo niños de 16 años. Y como les metemos tal bombardeo de que hay que emprender, cuando termina el seminario, alguno de 16 años me viene y me dice: Juan, yo quiero montar mi empresa, ¿me ayudáis? Y mi consejo es siempre el mismo: espérate, fórmate, trabaja fuera, vete al extranjero, trabaja 10 años en una empresa alemana. Y luego vuelve y con ese conocimiento, con esos contactos, con esa red, con esa experiencia, emprende, ¿no? Y entonces yo creo que el mensaje no es tanto que emprenda todo el mundo, sino que la gente se prepare para que cuando emprenda sea una gran empresa. Estoy deseando mandar a mis niños a tu Sputnik. Bueno, Patricia, yo creo que tú también tienes muchísimo que aportar aquí en esta conversación, porque bueno, eres ganadora de Startup Andalucía Roadshow. Recientemente habéis levantado una ronda de inversión muy importante. A pesar de la pandemia, vuestras ventas están subiendo. Bueno, yo creo que estás en un punto bastante álgido, ¿no? Y bueno, y que tenéis una intensa experiencia de la que podemos aprender. ¿Qué ingredientes, desde tu punto de vista, podemos añadir a Andalucía para que sea una ubicación perfecta para emprender? Yo creo que tenemos, como decía al principio, tenemos ya bastantes ingredientes. O sea, nosotros somos una tierra de talento. Lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo nosotros mismos. No pensar que tenemos que irnos fuera y buscar talento fuera para poder crear una empresa desde Andalucía con aspiración internacional. Tenemos que trabajar, lógicamente, por poder ofrecer condiciones para que el talento se quede aquí. Para eso necesitamos, lógicamente, el apoyo de las instituciones, con programas, me encantaría poder captar a talento español que está fuera, a talento andaluz que está fuera y traerlo, o a talento internacional que le suponga interesante venirse a Andalucía a trabajar para una empresa tecnológica, ¿no? Entonces, lógicamente eso tiene que estar, tiene que formar parte de las instituciones públicas también. Tiene que ser una iniciativa público-privada. Las empresas pondremos todo de nuestra parte, pero también necesitamos ese apoyo. Al final, muchas veces para emprender hace falta ese empujoncito, y en mi caso fue además algo, me reinventé completamente, porque yo soy diplomada en turismo y ahora mismo estoy al frente de una empresa de salud sexual, ¿no? Me he tenido que rodear de expertos en investigación, en urología, en sexología, en marketing, en comunicación. Entonces hay que hacer algo lo suficientemente atractivo precisamente para que ese talento crea en tu idea y quiera formar parte de la misma. Entonces hay veces que no contamos con todos los recursos
por uno mismo y necesitamos ayuda. Aún así, pues, bueno, a pesar de la pandemia y todo, como te decía, pues estamos creciendo. Actualmente vendemos en más de 40 países. Tenemos también la mayor parte de la plantilla está en Andalucía, pero también tenemos gente trabajando en Italia, en Estados Unidos. Tenemos filial abierta en Estados Unidos y ya casi estamos facturando más en Estados Unidos que aquí. Y lo que necesitamos, pues, es más visibilidad y más acceso a inversión para poder tener una oferta atractiva. Bueno, pues esto es lo que piden las startups y yo creo que cerramos con el consejero precisamente respondiendo casi a esta demanda, ¿no? ¿Qué instrumentos y qué programas vamos a desarrollar para convertir a Andalucía en ese sitio tan ideal para emprender, consejero? Muy bien. Brevemente, porque no puedo estar en dos sitios a la misma vez, ¿verdad? Mirad, tenemos un ecosistema que no es malo. Tenemos universidades, buenas universidades. Tenemos buenas aceleradoras incubadoras y parques tecnológicos y otras instituciones. Pero necesitamos más. Necesitamos reforzar ese ecosistema. Mira, Patricia lo ha comentado en su intervención anteriormente, cómo ella se lanzó a emprender. Y he dicho una cosa muy importante. Fueron las personas con las que me relacionaban las que me enseñaron herramientas, instrumentos y me animaron, me estimularon a lanzarme a la actividad emprendedora. Estar en contacto con gente con tu mismo mindset, con tu misma visión de las cosas, en el mundo del emprendimiento es fundamental. Uno solo no puede hacer mucho. Puede hacerlo una primera idea brillante y avanzar algo inicialmente, pero después inevitablemente necesita el concurso de otras personas, pues de marketing o de finanzas o de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, en general, es bueno, por tanto, que el emprendedor esté rodeado de talento. Es el motivo por el que ya con carácter inminente, no sé si es esta semana o la próxima, aprobamos desde esta consejería un plan de captación y retención del talento. Porque el talento llama al talento, la gente que quiere estar con gente de su mismo nivel. Y si no tiene la oportunidad de convivir por la cercanía geográfica o por Skype o por cualquier otro medio con frecuencia, no podrá aprovechar el talento de las demás personas. Los economistas distinguimos bien entre el conocimiento que uno adquiere hincando los codos, que es producto exclusivamente del trabajo personal, de aquel conocimiento que es gratuito o casi gratuito, que lo tiene todo el mundo. Vosotros hoy, cuando acabe este acto, si os ponéis a hablar con emprendedores o con mentores o con inversores de capital riesgo, seguro que aprendéis mucho. Y no habéis tenido que pagar nada. Esa es la virtualidad que tienen los centros de alto nivel. La gente va allí para relacionarse, para aprender de manera gratuita o casi gratuita. Bien, nosotros vamos a seguir fortaleciendo este ecosistema de emprendimiento. Creo que empieza a reconocerse. Se ha mencionado aquí el estudio Spain Tech, llevado a cabo por la Fundación Endeavor y por ASCRI, por la Asociación Española de Capital Riesgo, en donde hasta hace 2-3 años las dos ciudades españolas que aparecían como incubadores de más startups, etcétera, Madrid y Barcelona. Ahora empieza ya a aparecer Málaga y Sevilla. Estamos en la escena. Se está produciendo en las dos ciudades fenómenos de inversión por parte de empresas que vienen de fuera, muy interesantes, de tipo tecnológico. Y el proceso tiende a autoalimentarse. Hay un boca a oreja ya de lo bien que se puede trabajar en Sevilla o en Málaga, de las buenas escuelas de ingenieros, ingenieras que hay y departamentos de ciencia, que son imprescindibles cuando es una empresa de alta tecnología. En fin, no quiero alargarme mucho más, solo comunicaros que este año, mes de enero, febrero, lanzaremos la segunda edición de la Andalucía Startup Roadshow, que ha sido un gran éxito, que se ha hecho además con una restricción a la movilidad extraordinaria. Ha habido una alta calidad por parte de los proyectos. Aquí tenemos a dos de las representantes. Y vamos a continuar esa colaboración con Vodafone a través del programa Minerva y Open Future con Telefónica para seguir llevando a cabo actividades de incubación y de aceleración para que puedan presentarse a este tipo de concursos en donde no solo es el Roadshow, sino las hemos llevado al South Summit en Madrid, donde ha sido un éxito total, ha sido además la comunidad autónoma que más startups ha presentado al South Summit,
al 4 Years From Now previamente y al Web Summit de Lisboa hace 2 o 3 semanas. Vamos a continuar ese tipo de apoyo para fortalecer, repito, el sistema ecoemprendedor en Andalucía y animar a los emprendedores a que lo hagan desde nuestra tierra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Queda clausurado el acto. Dar las gracias a las personas que han participado en el debate. Dar las gracias también al director de la Escuela de Hostelería por prestarnos este sitio maravilloso. Y sobre todo gracias a todos vosotros por acompañarnos en este día de forma presencial. Muchas gracias.